¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Este es el programa Biblia a Profundidad. Es un programa de la comunidad cristiana Mosada Ulam. Mi nombre es Israel Chapa. Soy el pastor general de esta comunidad cristiana y es un gusto para nosotros poder estar transmitiendo este mensaje en este tiempo que pues realmente es muy importante, porque este programa está diseñado para esclarecer. De repente hay los pasajes, las ideas, los conceptos que de repente no están tan claros en la Biblia y que desgraciadamente de repente ocasionan que la doctrina esté equivocada, y de esa manera, al darle una mala aplicación, pues corremos el riesgo de incurrir no solo en ignorancia, sino en una falta, o tal vez esto también impida la comprensión de todos los conceptos dados a nosotros desde el cielo a través de las Santas Escrituras. Así es que prepárate, ponte cómodo, porque precisamente hoy vamos a deleitarnos, y digo vamos porque este es un tema que a mí me apasiona, por eso lo investigué y lo desarrollé, y es acerca de 5 palabras arameas que se encuentran en el Evangelio de Marcos. Así es que vamos a nombrar esta enseñanza las 5 palabras arameas, o las diferentes funciones de los 5 ministerios a través del Evangelio de Marcos. Para ello, pues vamos a necesitar que si tengas por ahí tu cuaderno de notas con qué apuntar, que abras la aplicación ahí de notas de tu teléfono, o inclusive que puedas descargar, si es de tu agrado este video. Va a quedar libre, como todo lo que hacemos en nuestro canal de YouTube, Israel Chapa. Israel, recuerda, con una sola R, Israel Chapa, todo con mayúsculas. Ahí va a estar a libre descarga para que puedas escucharlo una, otra y todas las veces que sean necesarios, a fin de que pueda bendecirte y ayudar en tu crecimiento y en tu madurez. Así es que, sin más por el momento, te doy unos minutitos para que te acerques una pluma y hablemos de las 5 palabras arameas del Evangelio de Marcos. Bueno, déjate ver el contexto histórico, geográfico, político, cultural de qué está pasando en este momento. Fíjate que en este momento recordarás que Medio Oriente está ocupado por el Imperio Romano. Roma ha tomado la mayoría de los territorios que anteriormente habían sido conquistados por Grecia, por Alejandro Magno, y en este momento ellos están ocupando. Por tanto, por lógica, el idioma que tiene preponderancia en este momento en la mayoría del mundo conocido es el griego. En este contexto hay un muchacho llamado Juan Marcos, que se nos narra de él en el libro de los Hechos, que comienza su vida ministerial acompañando al apóstol Pablo en algunas ocasiones, pero no está muy claro qué ocurre después. Ahí hay un conflicto y tiene que irse entonces Juan Marcos con el otro apóstol, Bernabé, su tío, si no me equivoco, si la memoria no me engaña, y al finalizar el ministerio de Pablo casi, recurre de nuevo a Marcos, ya más maduro, más hecho, más curtido por la experiencia y la madurez que se necesita para la obra de Cristo, ¿verdad? Entonces, él, curiosamente, es el primero que escribe algún evangelio. Este es el primer evangelio que se tiene datado que fue escrito, lo escribe precisamente Marcos. Y algo curioso es que Marcos mismo no estuvo presente cuando el Señor Jesús caminaba entre nosotros, salvo una mención que está ahí un poco pues polémica, pero yo creo que sí, porque es el único evangelio que lo menciona. En el propio evangelio de Marcos se menciona un muchacho que estaba escuchando a Jesús y de repente, cuando estaba presenciando todo lo que estaba aconteciendo, tuvo que salir huyendo, y dice que
pues lo único con lo que se fue corriendo fue con una sábana que encontró por ahí. Pero dejando el dato curioso aparte, te quiero decir que en el tiempo entonces se hablaba griego, dado a esta conquista o preconquista griega sobre territorios de Medio Oriente. El mismo Marcos, como su nombre lo menciona, es de origen griego y por consiguiente habla griego, escribe el Evangelio en griego, que es la vasta mayoría del Nuevo Testamento está escrito en griego, pero en griego koiné, es decir, en griego que está al alcance de todo el mundo, el que todo el mundo hablaba en ese momento, porque habría un griego un poco más docto para los sabios, para los entendidos, los eruditos, pero este evangelio está escrito en griego koiné para que pues fuera accesible a todo el mundo que lo pudiera llegar hasta sus manos. Entonces, hablemos pues de las 5 palabras arameas y la función de los 5 ministerios que son evidenciadas en estas. Como ya quedó establecido, yo espero que te haya quedado claro, todo tenía que ser en griego. Aquí hay un asunto que por eso me gusta ir a la raíz de las cosas. Nosotros tenemos Biblias ya traducidas al español o en el idioma que tú hables y te vas a perder de varias cosas por no contar con las traducciones datadas de más tiempo o con los idiomas originales. Este evangelio está escrito totalmente en griego, salvo 5 palabras. Hay 5 palabras que Marcos redacta y que son palabras que el mismo Señor Jesús pronunció. Por tanto, algo que yo aprendí desde mis albores en el cristianismo es que cuando algo no está muy claro, cuando algo por ahí tiene misterio, tiene un enigma, es porque hay una revelación ahí. Entonces, vamos a aprender de estas 5 palabras que están escritas en otro idioma que no era en el que se estaba narrando la situación y que son pronunciadas por Jesús. Te decía entonces que en el Evangelio de Marcos encontramos estas palabras de origen arameo, y que por ser palabras de diferente idioma son palabras que destacan y que enseñan que hay algo diferente acerca de lo que Jesús está diciendo, pero que solo ciertas personas que pues se han abocado a leer y estudiar las han detectado. Así es que a ti te felicito por estar ahora escuchando esto, porque vamos a ver cuál es el trato que Dios tiene para su iglesia a través de estas palabras. Sin más, vamos a darle. Marcos 5:41. Bueno, te doy el preámbulo para no leer tanto, si no quiero explicar más que leer. Es el pasaje donde un hombre de autoridad llamado Jairo va a buscar al Señor Jesús, va a buscar al HaMashiach, al Cristo, y le dice que tiene una hija que está muy enferma, que por favor vaya porque necesita de su ayuda, que él sabe que hace milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando llegan, la niña ha muerto. Las personas que están encargados de la niña ahí le dicen, la niña ha muerto. Jesús entra, la ve y le da esperanza. Jairo le dice, no está muerta, solo duerme. Y ahí es que se sitúa este pasaje, esta cita en Marcos 5:41. Dice, la tomó de la mano, se refiere a Jesús, y le dijo, Talita Kumi, que significa, niña, levántate. Fíjate que Talita se traduce de la palabra talitza, que significa fresca, niña, doncella, joven, y se origina del idioma, como ya dijimos, caldeo-arameo, y la palabra raíz es talé, que significa cordero. Kumi, que es como ya la vemos en nuestra Biblia, se traduce de koumi, que significa levántate, que significa formar, levantarse, estar de pie, colocar, establecer, ascender y arriba. Todo eso significa kumi. El Señor Jesús pronuncia estas palabras para resucitar a la niña. Esta frase, por tanto, representa la función del ministerio evangelístico
¿Por qué? Porque anuncia el mensaje de salvación por medio del Cordero. ¿Recuerdas? Porque te dije que la raíz de talita era talé, que significa cordero. Porque ya sumando todo esto entendemos que el mensaje de salvación es a través de las propias palabras de Jesús, que fue el Cordero de Dios y que ejecutó su sacrificio, como nos lo vuelve a reiterar Juan en este pasaje, en donde el Bautista, el inmersor, está precisamente haciendo y ejecutando su labor cuando ve a Jesús pasar, y dice lo siguiente en Juan 1:29. Al siguiente día, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, entendemos que Él dio su vida y otorgó restauración a los que están muertos en sus delitos y pecados a través de su mensaje, a través del mensaje del Cordero, a través del mensaje del talé, del talitzá, para que tú y yo volviéramos a ser frescos, para que tú y yo volviéramos a ser jóvenes, para que nuestro espíritu se renovara. ¡Wow! ¿Te fijas cuando vamos a la raíz de los idiomas bíblicos cómo es una dimensión totalmente más extendida? Jesús efectuó el ministerio evangelístico, porque de repente por ahí nada más se le toma como profeta, pero no, el Señor Jesús fue evangelista también, como lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versos del 1 al 5, o en Lucas 7:22, o en Juan 12, del 9 al 11, etcétera, etcétera. Y vemos que esto tiene repercusión en los discípulos, también en el ministerio evangelístico, y solo te voy a dar una cita más, en Marcos 10, del 5 al 8. Entonces, la primera palabra, talita kumi, nos dice cómo es que se ejecuta y por qué la labor del ministerio evangelístico. Segunda palabra, Marcos 7, 34 y 35. Dice, el hombre sordo. Bueno, aquí este pasaje te voy a ahorrar un poquito de lectura. Hablan de este hombre, ¿verdad?, que de repente estaba ahí y le pidieron que por favor lo sanara. Este capítulo 7, verso 34 dice, mirando al cielo, suspiró y dijo, está volviendo a hablar del Señor Jesús, y el Señor Jesús pronuncia la siguiente palabra, Efatá, que significa ábranse, y al instante el hombre pudo oír perfectamente y oía bastante bien, y se le desató además la lengua, de modo que hablaba con total claridad. Bueno, Efatá se traduce de la palabra Efatzá, que significa sé abierto. Te repito, estamos traduciendo del arameo y la raíz de esta palabra es petak. Petak. Efatzá es ya la palabra conjugada de la palabra original petach, que significa ábrete, o sea, abierto. La Biblia enseña que entre las funciones de todos los ministros, de los 5 ministros que operan bajo la mano poderosa de Dios, está el abrir. Ese debe de ser una característica de un verdadero ministro, abrir. Fíjate bien, por ejemplo, el apóstol abre el entendimiento, el profeta abre los ojos, el pastor abre las escrituras, los evangelistas abren el corazón, el maestro abre los oídos. Y precisamente la palabra aramea efatá representa al ministerio magisterial, a los maestros de la Biblia, a los maestros de la palabra, que tienen la función de abrir los oídos para que el pueblo de Dios escuche inteligentemente y comprenda la palabra de Dios. ¿Para qué? Para escuchar los mandamientos, como nos lo ilustra Marcos 12, del 29 al 31. Para dar sentido a las palabras, como lo ilustra el libro de Nehemías, capítulo 8, versos 1 y 2 y verso 8, para que sean abiertos los oídos de los propios maestros que van a hablar de parte del Señor,
como está ilustrado en Isaías 50, versos 4 y 5, y también para despertar el apetito por la palabra, como lo ilustra el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versos 37 y 38. ¡Wow! ¿Te das cuenta qué impresión? Cuando tú puedes recurrir a los idiomas originales, cuando tú puedes acercarte a un buen maestro que te abra las escrituras, va a pasar que pues vas a poder escuchar y entender mejor por qué se te manda lo que se te manda. Vas a entender el sentido de lo que se te está diciendo. Tus propios oídos van a ser abiertos al Señor mismo y se desatará en ti un apetito por la palabra. Tercera palabra aramea, Marcos 14, verso 32 al 36. Sale. Wow. Aquí está. 14, me estaba perdiendo. El problema con estas Biblias que luego traes electrónicas, que le aprietas tantito y ¡bum! Se corre. Ya sabes cómo es esto. Bueno, Marcos 14, 35 y 36 es la narrativa de lo que está ocurriendo en el huerto de Getsemaní. El Señor está orando, lleva a los discípulos, se quedan dormidos y el Señor está orando, pidiendo, ¿verdad?, fortaleza. Dice así Marcos 14, 35 y 36. Se adelantó un poco más y cayó a tierra. Pidió oración que, si fuera, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Clamó diciendo: Abba, Padre, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. La traducción literal de Abba significa padre, papi, papito. Es decir, es una manera muy cercana y entrañable y se origina del arameo ab, que significa precisamente eso. Esta palabra nos habla de la función del ministerio apostólico. El apóstol debe de ejercer la función paternal en los ministros que están bajo su cobertura y autoridad, y estos a su vez deben de reconocerla. El apóstol entonces pues debe de ejercer paternidad con amor, como lo dice la primera carta a los Corintios 4, 14 al 16, o la primera carta de Pedro capítulo 5 verso 3. El apóstol debe sufrir dolores de parto, en el sentido simbólico, claro está, por las almas, por los ministros que han de darse a luz. En Gálatas 4, 17 y 20, al 20, vemos esta ilustración. Y el apóstol también debe de introducir al pueblo a la vida abundante. Esto lo leemos en Números capítulo 10, verso 11 y 12. La siguiente palabra que leemos es Gólgota en Marcos 15, 22. Ya sabes, el momento de la crucifixión, y dice Marcos 15, 22, y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Lugar de la calavera. Precisamente Gólgota se traduce de la palabra aramea Golgotzá, que significa calavera, que se origina a la vez de la raíz Gulgolet, que significa roto, que significa cabeza, que significa todo hombre roto, etc. Gólgota representa la función del ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque el pastor ayuda a morir voluntariamente a las ovejas para sí mismas, para que puedan resucitar para el Señor. Esto lo vemos ilustrado en Isaías 53:7, en Hechos 8:32 y en Romanos 2, verso 1. Cuando llegamos a la iglesia, amados, llegamos a morir, no a vivir, porque ya hemos hecho eso egoístamente mucho tiempo. Necesitamos vivir para los demás y vivir sobre todo para Dios, como lo ilustra primera carta a los Corintios capítulo 15 verso 31. Y la quinta palabra aramea,
es una que mucha gente menciona cada año, sobre todo en Semana Santa. En muchas iglesias es mencionada y está contenida en Marcos 15, versos 33 y 34, que dice así: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A veces yo me he encontrado con hermanos que están comenzando apenas su caminar en la vida cristiana, y cuando llegan a este pasaje los conflictúa mucho, de repente no lo entienden, y es precisamente que por eso requerimos los ministros, requerimos pues ahora sí que los que nos hemos abocado al estudio más profundo de la palabra de Dios, explicarlo para que haya una correcta comprensión y no nada más estemos ahí, como diría mi mamá, como el burro repitiendo, ¿verdad? Eloí se traduce de Eloí, exactamente igual, significa Dios mío, pero se origina de la raíz hebrea Elah, que significa Dios. Lama se traduce de Lama, que significa ¿por qué? ¿En dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿Para qué? Y mira, ya con estas palabras podemos entender que se está refiriendo a Dios con respeto, ¿verdad? Y le dice: ¿por qué de morir? ¿En dónde está el beneficio? ¿Cuánto tiempo tardará para que esta gente se dé cuenta? ¿Para qué mi sacrificio? Nos damos cuenta cómo en Lama de repente se abre un sinnúmero de posibilidades y de preguntas. No es que el Señor Jesús dudara, no es que el Señor Jesús tuviera ahí un sentimiento de abandono, sino está ocupado y preocupado por la gente si iba a entender el sacrificio. Sabactani se traduce de Sabachthani. No, lo dije mal. Sabachthani. Ahí está, Sabachthani. Es que JD juntas como que se me cuatrapea la lengua. Bueno, significa tú me has dejado, pero más que eso significa grito de angustia. Se deriva del arameo shebak, que significa ausentarse. Esta expresión entonces representa la función del ministerio profético. Esta función del ministerio de los profetas, fuera de lo que la mayoría ejecuta mal, es la de consolar al cuerpo místico del Señor, es decir, a la iglesia, para que en los momentos de prueba el cristiano no se sienta solo pensando que el Señor lo ha abandonado. Esto lo podemos ver ilustrado en Efesios 1:21 y 5:30 de la misma carta. Por eso Dios envía la revelación y la fortaleza por medio de la ministración profética. ¿Por qué? Porque el profeta, el ministerio profético consuela o debe de consolar. No debe de traer temor más que un temor reverente hacia hacer lo correcto. No debe de desmesurarse el trato hacia el profeta como un rey y señor, porque por ahí de repente andan unos que ya mejor prefiero ni hablar de ellos. El profeta consuela, como lo dice el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 36 y el 13:31 también nos lo menciona. ¿Cómo hace esta acción el profeta? No con magia, no con palabras redundantes y palabras que... Ya sabes, todo el show. Lo hace con palabras, como lo ilustra Hechos 15, verso 32, perdón. El profeta debe, por sobre todas las cosas, tener abundancia de palabra, abundancia de conocimiento bíblico, demostrando así y explicando las promesas de Dios, porque esa es nuestra función: dar esperanza, dar consuelo, pero no a través de palabras lisonjeras que salen de nuestra propia mente y corazón, sino a través de las promesas que Dios tiene para su pueblo a través de la Escritura. De tal manera que quieres identificar a un profeta que esté alineado correctamente con Dios, lo que más sabe es Biblia. Y cuando profetiza,
de lo que más habla es de Biblia. Nada de que en 2 días te vas a encontrar al amado. Ay, Dios mío, Dios nos guarde de esa gente. Bueno, yo espero que te haya bendecido esta enseñanza y recuerda que debemos de comprender que la función de los 5 ministerios está vigente hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Para ello la iglesia debe de someterse a la administración constante, al servicio constante, a la disciplina constante, a la enseñanza constante de la poderosa mano de Dios. ¿Cuántos dedos hay en tu mano? A menos que hayas sufrido un accidente o un problema congénito, debes de tener 5. De tal manera que la mano de Dios se manifiesta aquí en la tierra y a la iglesia en corrección, en enseñanza y en disciplina a través de los 5 ministerios, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. ¡Wow! Te dije que te iba a gustar. Deja dudas, has de decir. De repente me nacieron más incógnitas. De eso se trata. Porque la fuente de agua viva que son las Escrituras son un manantial que no tiene fondo. Por eso te exhortamos, te invitamos, te animamos a que puedas verdaderamente echarte un chapuzón en el río de Dios, en la Escritura, en su Espíritu, pero con conocimiento de causa, para que de esa manera puedas crecer, madurar y tener una correcta comprensión de lo que Dios se refiere para tu vida y para la mía. Mi nombre es Israel Chapa y ha sido un gusto poder estar contigo una vez más en Biblia a Profundidad. El Señor te bendiga. Recibe un abrazo a donde quiera que estés. Shalom. Nagila